Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la segunda parte del tema Escalones que descienden al adulterio, de la serie Los pecados sexuales. Así que, querido oyente, no se lo pierda. Tú nos creaste con un propósito. En el programa anterior, basados en la vida del rey David, compartimos 3 escalones que al descender por ellos nos llevará al pecado del adulterio. El primero, reduzca el estándar moral de Dios. La reducción del estándar puesto por Dios de no tomar para sí muchas mujeres, en el caso del rey David, fue el primer escalón que él descendió para verse envuelto en un absurdo adulterio e infame asesinato. El segundo escalón, abandone la disciplina. Cuando hacemos lo que no debemos hacer o cuando dejamos de hacer lo que sí debemos, es ahí cuando el llamado al adulterio llega a tocar nuestra puerta. Y el tercer escalón, mire lo que no tiene que mirar. Este escalón tiene que ver con el anterior. Quien es indisciplinado en lo que tiene que hacer, será indisciplinado con lo que no tiene que mirar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Hoy continuamos con esta segunda parte del tema y nos gustaría que nos compartiera el cuarto escalón que nos puede llevar a esta terrible situación que trae tanto daño y destrucción a las vidas de las personas y a las familias. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, continuamos entonces con los escalones que descienden al adulterio, y no es que estemos invitando a las personas a que los hagan, sino más bien a evitarlos. El cuarto escalón, si alguien quiere caer en adulterio, es traspase los límites. Dice Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25, o sea, está escrito en dos proverbios, la misma palabra. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y quiero que hagamos un pequeño paréntesis en esta historia de David, que es la que estamos estudiando, para mirar este escalón. En las señales de tránsito se indica que cuando hay una línea amarilla es porque en dicha carretera hay un doble flujo de vehículos. Esa línea está ahí pues para protegernos. Yo transito seguro por mi carril, pues sabiendo que del otro lado nadie va a osar en pasarse e invadir mi carril. Si yo lo hago o si el que viene del otro lado lo hace, invadimos el carril, de seguro habrá consecuencias lamentables, va a haber un accidente. Seamos sinceros, esto para decirle que muchas relaciones que empezaron con una simple amistad terminaron en la cama, terminaron en adulterio. Así ha sido siempre y así siempre lo será. Por eso, por su bien y por el mío, nosotros no debemos ser laxos con esto y debemos autoimponernos límites para no traspasar. ¿Por qué autoimponernos límites, como usted los llama? ¿No es esto legalismo? Oscar, porque deben ser por convicción y no por imposición. Autoimponernos, o sea, yo me los pongo a mí mismo. Ahora, los límites en cuanto a lo sexual no son para los amargados o para los que tienen una mente pervertida. Son precisamente para los que quieren vivir alegres y no pervertirse. Dios va a honrar a aquel hombre y a aquella mujer que se autoimpongan límites con el único propósito de protegerse en contra del pecado sexual y específicamente del adulterio. Estos límites, lejos de ser legalismos o de ser fanatismos, son decisiones que exaltan y honran la santidad de Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando cuando Dios ve a una persona que se pone límites para no caer en el adulterio? Vea, cuando Dios ve que alguien se pone estos límites, es como, yo creo que es como si Dios dijera, wow, en verdad esta persona me ama, en verdad me respeta, en verdad quiere vivir para mí.
lo voy a cuidar, lo voy a proteger, en medio de sus tentaciones lo voy a sacar ileso. Pero estimado oyente, si usted es de los que dice, ¿qué va? Eso es ser extremista. Solamente somos amigos, ni siquiera me ha pasado por la mente un mal pensamiento, entonces probablemente Dios dirá, ok, así que eres muy fuerte para enfrentarte tú solo a la tentación, pues arréglatelas tú solo para ver cómo te va. Yo personalmente creo y dudo que quien actúa así en verdad tema a Dios, en verdad respete a Cristo. A veces el cónyuge nota alguna actitud o palabra inapropiada de su cónyuge para con otra persona. ¿Qué se supone debe hacer el cónyuge que recibe la reconvención de su esposo o esposa? Bueno, está interesante su pregunta. Entonces, permítame decir lo siguiente, estimado oyente. Si su esposa, voy a hablarle a los hombres, si su esposa le dice, pilas, no me agrada como le habla esa mujer, no me parece apropiado como usted se dirige a ella y como usted le contesta o como ella se dirige a usted. Me molesta que se estén intercambiando correos electrónicos y cosas semejantes. Vea, mi estimado hombre, hágale caso a su esposa. O si su esposo le dice, estimada mujer, estimada esposa, si su esposo le dice, hey, no me agrada que salude a ese tipo de beso. Si su esposo le dice, no me parece apropiado que él la esté llamando, no quiero que usted le permita que se acerque, hágale caso a su esposo. Dejemos, estimados oyentes, tanta camaradería con el sexo opuesto. Yo creo que es mejor pasar por rígido ante los demás que pasar por muy cortés y terminar enredado en una relación adúltera. ¿Qué límites a manera de sugerencias podríamos autoimponernos? Bueno, les voy a regalar a los oyentes en esta mañana algunos límites sanos, ¿cierto? Que nosotros podemos ponernos a nosotros mismos, o sea, autoimponernos, con el fin de no caer en el adulterio. Número 1, no coquetee con el sexo opuesto. 2, evite estar con personas del sexo opuesto a solas. 3, tenga cuidado con el Facebook y con el email. A veces esto se utiliza mucho para empezar de pronto una relación adúltera. 4, no suba a su motocicleta o a su vehículo a una mujer que no sea su esposa, su mamá o su suegra. Si usted es mujer, estimada mujer, entonces evite subirse al carro o a la motocicleta de un hombre que no sea su esposo. Sea muy cuidadoso con el saludo. A veces los saludos se prestan para esto, ¿no? Tenga quietas sus manos. Hay cristianos, hay hombres que parecen pulpos, es una tocadera, una necesidad de estar tocando al género opuesto. Sea prudente al expresarse, no diga algo que pueda ser malentendido o que sea comprometedor. No hable sus problemas emocionales o maritales con el género opuesto. No tenga amigos que no sean amigos de su cónyuge. Háblele a Dios, a un amigo maduro o a su cónyuge si es posible, cuando le esté atrayendo otra persona. Y un último consejo, evite los abrazos a no ser que sean una forma apropiada y honesta de consolar o de animar a otra persona. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. 4 escalones para evitar, desde luego, para no caer en el adulterio. Reduzca el estándar moral de Dios. Abandone la disciplina. Mire lo que no tiene que mirar. Traspase los límites. Pastor Ángelo, ¿cuál es el 5.º escalón que lleva a una persona al adulterio? Ábrale la puerta a la obsesión. Lo repito, ábrale la puerta a la obsesión. Dice segundo libro de Samuel, retomamos nuestra historia del rey David, capítulo 11, versículos 4 y 5. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa, hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esa orden que dio David, Oscar, fue posterior a la advertencia que le dieron sus sirvientes, los que estaban ahí en el palacio. Cuando él mandó a averiguar, los sirvientes le contestaron: se trata de Betsabé, que es hija de Eliab y esposa de Urías elitita. Es decir, el rey hizo caso omiso
al recordatorio que implícitamente le estaban haciendo sus sirvientes. Y vea que a veces las personas más sencillas son las que Dios usa, las que Dios utiliza para librarnos a nosotros del mal. Pero el que había sido noble, el que había sido humilde para recibir muchas veces el consejo de otros, en este caso estoy hablando de David, en esta ocasión él temerariamente está haciendo oídos sordos a la advertencia divina por parte de unos sirvientes. ¿Qué llevó a David a actuar de esta manera? ¿Por qué no hizo caso al consejo? Vea, es que la belleza de Betsabé, más la lujuria desenfrenada de David, entonces dio a luz a la obsesión que lo cegó para pecar. Y aquí quisiera aclarar que David no odió a Dios cuando él fue tentado, más bien fue su obsesión la que lo llevó a olvidarse del Dios que él amaba. Fue como si la obsesión le hiciera como un hechizo en su mente y en su corazón, a tal punto que David vendió su integridad por un instante de placer. Definamos qué es una obsesión. Bueno, la palabra obsesión el diccionario la define así: idea que con tenaz persistencia asalta la mente. Y los escalones que dio David en su descenso hacia el adulterio hicieron que se obsesionara con Betsabé. Por esa definición, entonces podríamos decir que a la mente de David una y otra vez venía el pensamiento: tiene que ser mía, tiene que ser mía, tiene que ser mía. Eso es una obsesión, cuando el pensamiento está ahí reiterativamente martillando en la mente. ¿Cómo podríamos calificar o describir mejor el pecado del rey David? Bueno, permítame leer y compartirle a nuestros oyentes lo que dijo Ken Hughes, quien hace una excelente descripción sobre esta estrepitosa caída del rey David. Él dice así: fue la violación del 10º mandamiento, codiciar la mujer de su prójimo, lo que llevó a David a cometer adulterio, violando así el 7º mandamiento. Luego, a fin de robarle la mujer a su prójimo, violando por tanto el 8º mandamiento, cometió un asesinato y violó el 6º mandamiento. Violó el 9º mandamiento hablando falso testimonio contra su hermano. Todo esto trajo deshonra a sus padres, violando así el 5º mandamiento. De esta manera David violó todos los mandamientos que se refieren a amar al prójimo como a uno mismo, los mandamientos 5 al 10. Y al hacerlo, deshonró también a Dios, violando en realidad los primeros 4 mandamientos. Bueno, aquí en una sola frase lo que Hughes quiere decirnos es lo siguiente: quebrantar uno de los mandamientos de Dios nos llevará inevitablemente a quebrantar todos los demás. En Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. 5 escalones a evitar para no caer en el adulterio. Reduzca el estándar moral de Dios. Abandone la disciplina. Mire lo que no tiene que mirar. Traspase los límites. Ábrale la puerta a la obsesión. Pastor Ángelo, ¿cuál es el 6º escalón que llevará a una persona a esta inevitable tragedia cuando empezamos a caminar por estos escalones? El siguiente escalón es: pierda la sensibilidad. Escalón número 6. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: ponga a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Impresionante, ¿no? Una vez el pecado es consumado, lo que viene después es destrucción total. El poquito de temor que había en el corazón de David se esfumó, se acabó. Fue como si la llama de la velita estuviera a punto de apagarse y vino el pecado y sopló sin compasión y apagó la velita. Ahora entonces tenemos a un rey verde, pervertido y cruel. Es impresionante que alguien tan tierno como fue David, capaz de componer salmos y que con su música las personas encontraran tranquilidad para su alma, ahora se haya vuelto alguien calculador y desalmado. El que no fue capaz de quitarle la vida a su archienemigo, al que lo buscaba por montes, valles y cuevas para matarlo, ahora ese hombre compasivo y misericordioso está orquestando un plan macabro para matar a quien le está protegiendo su propia vida, porque Urías es alguien que protege a David. Y Urías era uno de los valientes de David. Bueno, sí, este hombre que estaba al frente de la batalla
era uno de los 30 valientes de David, dice el libro de Crónicas. Es decir, él era uno de los hombres que hacía parte de la escolta personal del rey. Así que David está conspirando e está ingeniando cómo quitarle la vida a alguien que vive para protegerla de él. Es de notar que Urías, pues estando borracho, fue más fiel y leal que David estando sobrio. La insensibilidad de David llegó al colmo cuando trató el plan de quitarle la vida a Urías. Él trata este plan, lo trama y hace una carta, se la envía a Joab por intermedio del mismo Urías. Y al final de la misiva decía: David el ungido de Jehová. Y él firma esta carta donde está sentenciando a muerte a Urías. ¿Cómo se pierde la sensibilidad? ¿Cómo un hombre que ha tenido el corazón conforme el corazón de Dios pudo llegar a este estado tan terrible de insensibilidad? Excelente pregunta, Oscar. Cada vez que nos exponemos al pecado, vamos perdiendo nuestra sensibilidad espiritual. Esto mismo sucede con la sociedad, ¿no? Entre más pecado se practique en la sociedad, pues ésta se va volviendo más insensible. Es por eso que nosotros no lloramos frente a las noticias de muerte y de dolor que podemos ver en los noticieros. Nosotros ya estamos acostumbrados a verlas. Nuestra conciencia ha sido anestesiada de alguna manera por el pecado y hemos caído en esa insensibilidad. Así que cuando nos permitimos mirar ciertas películas, ciertas novelas, páginas en internet, donde pasan escenas o imágenes pecaminosas, entonces nuestra sensibilidad se va perdiendo. Cuando nosotros escuchamos con agrado conversaciones o chistes en doble sentido, nos vamos volviendo insensibles frente al pecado sexual. Y lo que antes de pronto nos parecía el pecado más renegrido, ahora nos parece gris claro tirando a blanco. Por eso es que cada vez la sociedad es más corrompida. Y esa corrupción está entrando a la iglesia y es lo que a mí en lo personal me preocupa. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos cayendo en insensibilidad? Bueno, uno nota cuando un cristiano pues está perdiendo esa sensibilidad espiritual, ¿no? Ellos tienen algunas frases, ¿no? Ellos dicen frente a actos que claramente la Biblia muestra como pecado, frases como las siguientes: pues tampoco hay que ser tan fanático, ¿no? ¿No escuchó esa frase, Oscar? Sí, es muy común de algunos que ya van por ese camino. Por ejemplo, una enseñanza como la de dice: no, eso es ser legalista. O dicen: a mí eso no me parece. Otros dicen: es normal que los novios se acuesten, eso es normal. Así lo ven ellos, ¿no? Otros dicen: pero si no se entendieron, lo mejor es que se divorcien. Ahí ya están dejando ver lo que hay en su corazón. Algunos dicen: pero si mi hijo tiene deseos, mejor es que se acueste con su novia que se vuelva un homosexual. Y hacen esta clase de declaraciones que lo único que reflejan es que su corazón es insensible a la palabra de Dios. Otros dicen: pero si ellos se sienten bien así y no le hacen mal a nadie, yo no le veo ningún problema que lo hagan. Es que dicen eso es normal, y cuando uno habla que algo es normal, que es contrario a la palabra de Dios, también estamos yendo por ese camino de la insensibilidad y de la corrupción. Así es. Otros dicen: yo no le veo ningún problema a la unión libre, siempre y cuando pues haya felicidad, siempre y cuando se quieran y se amen, pues yo no le veo problema a la unión libre. Y así empiezan a caer en insensibilidad espiritual. Si he caído en este escalón y me he vuelto insensible por el mismo pecado, ¿cómo recuperar la sensibilidad? La única manera de recuperar la sensibilidad, Oscar, es creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y le recuerdo, usted solo cree de la palabra aquello que pone en práctica. Si no creemos a la palabra de Dios, seguiremos siendo gobernados por la insensibilidad espiritual. Bueno, recordemos los 6 escalones que hemos visto hasta el momento para, digamos, caer en el adulterio. Y la idea es que usted los evite, desde luego. Primero, reduzca el estándar moral de Dios. Segundo, abandone la disciplina. Tercero, mire lo que no tiene que mirar. Cuarto, traspase los límites. Quinto, ábrale la puerta a la obsesión. Sexto, pierda la sensibilidad. ¿Cuál es el séptimo y último escalón que llevará a una persona al adulterio? El séptimo y último escalón: coseche la justicia divina. Ahí es donde llega la tragedia final. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 12. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien,
así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Como dijimos, es el último escalón del que desciende por el sendero del adulterio y el que casi nadie logra divisar cuando está en los primeros escalones. Es bueno que nunca olvidemos la seria advertencia que nos dice Pablo en Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. David pensó que casándose con Betsabé todo quedaría solucionado, pero nada estaba más lejos de la realidad. Dios exigía de parte del rey arrepentimiento genuino. Y es por eso que yo no comparto el matrimonio como la salida al pecado sexual, la salida, por ejemplo, a una fornicación. Si bien es cierto que los deseos de tener relaciones sexuales le recuerda a los novios la importancia del matrimonio, la pureza debe ser la constante de toda relación de noviazgo. ¿Qué hubiese pasado si David reacciona a tiempo y se percata de este último escalón, la justicia divina? Créame que si David hubiese sabido el trágico desenlace que se le venía encima por una noche o por una tarde de pasión, jamás hubiese accedido a pecar, jamás hubiese adulterado. Y rápidamente le doy el listado de consecuencias que tuvo que pasar David pese a que se arrepintió y que Dios le perdonó. O sea, algunos no entienden eso. Algunos solamente hablan de que Dios perdonó a David, pero se olvidan de las consecuencias del pecado de David. Entonces, empecemos con las consecuencias. Se le murió el bebé fruto de su adulterio. Su bella hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. Amnón después fue asesinado por Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar. Absalón después llegó a odiar tanto a su padre David por su bajeza moral, que encabezó una rebelión contra él con el apoyo de Ahitofel, el ofendido abuelo de Betsabé. Salomón creció escuchando que su padre fue un adúltero y que su madre fue la mujer de otro hombre que su padre había asesinado. Imagínense cómo le tocó a David. Y finalmente el reinado de David perdió la aprobación de Dios. Su trono, con todo y que el Señor lo perdonó, jamás recobró su estabilidad pasada. ¿Qué lección espiritual nos deja este último escalón que estamos viendo? Bueno, el escalón de la justicia divina nos tiene una gran enseñanza para nosotros. Ante el arrepentimiento Dios perdona, pero está en su soberanía dejarnos o no con las consecuencias de nuestro pecado. Y yo hago una pregunta, estimado oyente. ¿Está siendo tentado usted en el área sexual? ¿Hay alguien que le atrae lo suficientemente que ha considerado la posibilidad de adulterar? ¿Le han pasado pensamientos como, solo por esta vez? ¿Nadie se dará cuenta? ¿No me voy a tirar mi matrimonio? Permítame, les comparto uno de los mensajes a la conciencia de manera rápida. Del hermano Pablo, se llama Un pie o la vida. Resulta que un hombre queda atrapado en la nieve y allí hay una trampa para osos. La trampa le aprisiona su pie y este hombre, al verse atrapado en esta trampa, él toma la decisión de con su propio cuchillo amputarse el pie y rengueando logra llegar a un lugar donde recibe ayuda. El pie o la vida. Lo que nos deja de enseñanza es que hay que tomar decisiones radicales de cortar con cualquier cosa que me lleve al adulterio. Y si ya estoy en adulterio, pues si yo soy sabio, corto con eso. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Este fin de semana tenemos un cambio en la programación de la comunidad Vida con Propósito. No realizaremos nuestras tradicionales reuniones los domingos, sino que se realizarán el próximo sábado o mañana sábado 24 de diciembre. Continuamos con la serie Seamos una iglesia saludable, con el 8º tema, compartamos el evangelio. En las reuniones de Piedecuesta a las 8, en Piedecuesta va a ser a las 8:30 de la noche, en la carrera séptima número 450, recuerde, 8:30 de la noche en Piedecuesta, mañana sábado 24,
En Bucaramanga, como siempre, a las 5 de la tarde, en la carrera 18, número 1922, Código Americano. Y en Girón, en el municipio de Girón, en el Poblado, se realizará la reunión hoy viernes a las 7 de la noche en nuestra sede ubicada en el segundo piso del restaurante Asadero Superpollo, en la carrera 264121. Así que, querido oyente, si usted nos acompaña o no tiene iglesia, aproveche el día de mañana, 24 de diciembre, o el día de hoy para los que están en Girón, y asista a la iglesia, congréguese. Y así esperamos ser de bendición, de edificación para todos nuestros miembros y también para todos aquellos que quieran compartir con nosotros el día de mañana, donde se celebra la Navidad en todo el territorio nacional. Así que, querido oyente, lo esperamos el próximo lunes en este mismo horario, aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera, o por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.